Volver al futuro, antisemitismo. Cuando pensamos que la humanidad había aprendido de sus errores, volvemos a chocar con las mismas miserias que llevaron a la humanidad a la peor de las tragedias en el siglo XX, el Holocausto. El Holocausto significó que 6 millones de judíos sean desvividos en las cámaras de gas. Y ese fue el coronario de una persecución durante años en la década del 30, de la década del 40 del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial y el régimen NAZI. 6 millones de judíos, 20 millones de personas de otras etnias, de otros grupos, también perdieron la vida en esta tragedia. Pero, ¿cómo empezó esto? Porque el apogeo de esta persecución a los judíos, que empezó a enfatizarse desde finales del siglo XIX y llegó al clímax a principios del siglo XX y en la década del 30 y 40, como mencioné. Pero esto no fue generación espontánea, sino que se fue sembrando poco a poco, sutilmente, el odio a los judíos. Los judíos sufrieron persecución, discriminación a lo largo de la historia. Desde el reinado, cuando fueron invadidos por los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los otomanos. Bueno, es una historia de persecución, de discriminación, de desarraigo. Pero nunca se había visto algo como la tragedia causada que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, a partir de lo que pasó en Alemania. Entonces, yo me pongo a pensar en lo que se está viviendo ahora a partir del 7 de octubre y lo voy a tratar de comparar un poco con lo que sucedió, con el clásico antisemitismo y lo que está sucediendo ahora. Voy a tratar de ir por algunos aspectos, voy a tratar de hacerlo más rápido. Por ejemplo, el primero es el aspecto económico. Fue un punto por donde trataron de atacar a los judíos. En la situación de Europa y especialmente de Alemania no era buena en lo económico. Entonces, tenemos que buscar a alguien a que echarle la culpa. ¿Lo vamos a hacer a quiénes? A los judíos. Ellos son los banqueros del mundo, los usureros, los prestamistas y los responsables de todos nuestros males económicos. ¿Les suena? Porque yo los vivos que hago apoyando a Israel me siguen diciendo lo mismo, los judíos son dueños de todo, son dueños de todos los bancos, de Hollywood, de los canales de televisión, son dueños de todo. La misma historia que se repite, volver al futuro. El segundo aspecto es el aspecto moral. En esa Alemania nazi se trató de atacar la moralidad de las comunidades judías. Entonces se esparcieron mitos, como que los judíos eran depravados, y especialmente con los niños, que secuestraban niños para hacerle daño, y sobre todo niños no judíos. Esto generaba miedo en la gente, muchos le tenían hasta miedo a los judíos, y también con esto justificaban el odio, la discriminación y hasta la violencia a los judíos. ¿No les hace recordar a algo? Yo en los vivos tampoco me canso de escuchar los niños de Gaza, los niños. Parecería que los únicos niños del mundo son los de Gaza, y eso es otro tema aparte porque no voy a restarle importancia a la niñez y la guerra. Pero evidentemente es un argumento antisemita. Lo usaron en la Segunda Guerra, lo quieren usar ahora. Volver al futuro. Otro estereotipo o otro aspecto, el tercero, es el aspecto físico. ¿Saben que a los judíos hasta con eso se metían? Y hablaban de la prominente nariz, ven como la mía, ¿no? La prominente nariz de los judíos. Trataban hasta de